Bueno, buenas noches. Una vez más con Diálogos al Café Marcos Escudero. Hemos escogido un tema que creo que es interesante para analizar y entender el fenómeno político que está pasando en nuestro país desde el surgimiento del movimiento al socialismo, el liderazgo de Evo Morales. Y hemos pedido a don Fernando Berríos, politólogo, que acá en Cochabamba lo conocemos por los cargos públicos que ha desempeñado. Ha estado en la Corte Electoral, en su momento Corte Electoral, Tribunal Electoral y en varias instituciones. Hombre que ha estado trabajando y estudiando el fenómeno político del MAS, que nos va a poner en un estado de situación desde la perspectiva de lo que fue, de lo que es y la proyección en lo que pueda terminar aquel movimiento político. Así que bienvenidos, Fer. Hola, buenas noches. He tratado de resumir en este tema las cosas que creo que y considero que son importantes para que se pueda hacer un análisis de lo que significa el MAS y todo lo que ello conlleva. Dicho esto, voy a dar inicio a esta que hemos denominado el MAS de la rebelión al corporativismo. Primera parte, vamos a hacer una referencia a lo que fue el MAS y su origen, a lo que yo denomino la génesis del pragmatismo político. A finales de los años 70 e inicios de los 80, la necesidad de contar con una representación propia para incursionar en la política por parte de los indígenas y campesinos nos lleva históricamente al proyecto emergente del catarismo. Quienes se incursionan en la política porque tenían una personería jurídica y que fue el hecho que marcó el seguimiento de lo que fueron los cataristas y después los masistas. El catarismo, por una parte, consistía en el posicionamiento de una identidad política en función de la interpelación ideológica que demande, exige la afirmación o confirmación de una identidad étnica y cultural. Esta estrategia estaba basada en el discurso, en la afirmación de una identidad exclusiva de que nosotros, los indígenas, pero que fue débil en su vinculación precisamente con las estructuras institucionales del autogobierno indígena campesino. Porque esta autonomía que mostraba la política del catarismo, que además pasaba por las estructuras orgánicas como la CESUTCB y otras, tenía una contradicción, porque la estructura político-partidaria a la cual se participaba en los comicios no eran necesariamente internas, no venían del vientre orgánico. Traía consigo esa falla, la vinculación con los campesinos indígenas no tenía carácter orgánico, no eran propias de la estructura del sistema de autogobierno, y menos de las estructuras más politizadas que eran los sindicatos, las subcentrales, centrales, federaciones campesinas o confederaciones. Esa quizás fue la razón por el fracaso y el bajo desempeño obtenido en la incursión temprana en política democrática. Por otra parte, la incursión política del MAS tiene una forma pragmática, pues los campesinos indígenas del trópico de Cochabamba y los campesinos colonizadores, quienes antes de utilizar y afirmar una identidad étnica y cultural, sostienen que la defensa de sus intereses corporativos vinculados única y exclusivamente al acceso y el uso de los recursos naturales y económicos que son parte de la explotación de la tierra. Este simple y a la vez complejo sistema para lograr sus objetivos eran sus estructuras corporativas de organización territorial, vale decir sus sindicatos y sus subcentrales. La estrategia se originaba en el seno de los sistemas de organización, de autogobierno y de estructuras orgánicas. Esta mezcla de conexión de los campesinos indígenas, llámense cocaleros o colonizadores, lejos de las acciones meramente discursivas, reflejaban las acciones de hecho mediante la demostración de fuerza y cohesión social transformadas en acciones colectivas, o sea, movilizaciones, concentraciones
masivas en defensa y demanda de sus derechos. Aquello demostraba que no importaba la forma, sino el resultado, la efectividad de lograr un resultado, y en ese escenario era primordial la idea de un instrumento político propio. Era útil para otorgarle sentido y lógica a la dirección ideológica del movimiento indígena campesino. Era imprescindible obtener una personería jurídica que les permita actuar políticamente. Ese instrumento les podría, en el escenario, a sus dirigentes o líderes en la competencia electoral. Terminaron de tener muy claro que aquello les abría una oportunidad para el acceso y control legítimo de los espacios de representación política. El poder estaba muy cerca de ellos y el acceso también. Era imperioso contar con aquel instrumento legal de representación política que mediante el sistema electoral basado en una representación bajo la distribución geográfica del territorio nacional brinda la oportunidad de acceso a esos espacios de representación y poder estatal mediante diputaciones, gobernaciones, alcaldías, concejalías, etcétera. Y no era difícil darse cuenta que aquellas plazas estaban a su disposición y en el espacio de su influencia y en el control territorial que sus sistemas de autogobierno ya ejercían, o en el menor de los casos estaban muy cerca. Una arremetida militar en el Chapare en los años 90 empuja a los productores de coca hacia el accionar político. Las federaciones cocales se enfrentan a la necesidad de un brazo político además del sindical. El nacimiento del MAS se debe a una ruptura del equilibrio moral en el país, producto de más de una década de neoliberalismo, de una estructura política prebendal que había sitiado al país. A la crisis minera producida por el 21060, a la arremetida de la embajada estadounidense en la erradicación de la coca, la pérdida de la gran capacidad articuladora que todavía tenía el MNR y, por último, la implementación de la ley de participación popular. La producción de coca en el Chapare produce el abandono de las zonas tradicionales de producción de Bandiola y Totora, porque el costo de producción es más caro. En el Chapare el costo es más barato y no requiere de construcción de costosas terrazas. Los cocales del Chapare además tienen 4 cosechas al año en lugar de 3 y el rendimiento por hectárea es notablemente superior, además de que las plantas son mayores que la de los yungas. Por último, ya una vez constituidos, en las elecciones del 2005, cuando llegan al gobierno, confluyen indígenas, campesinos, trabajadores y la clase media en torno al discurso de la recuperación del Estado para ponerlo al servicio de la gente frente a la radicalidad y la severidad con la que se aplicó el neoliberalismo en los años anteriores. Una vez constituido y llegado al gobierno, pasó a la segunda parte en lo que yo denomino el gobierno corporativo. Como la estructura tuvo éxito y a través de ella las organizaciones de cocaleros del Chapare, como también de otras organizaciones o sectores afines que lograron éxitos electorales en distintos puntos del país, y los amplios márgenes de votación obtenidos en circunscripciones uninominales y en gobiernos municipales, especialmente rurales, confirmaron la tesis del del movimiento de la participación democrática como un instrumento político propio. El crecimiento al interior del universo campesino indígena y de las organizaciones populares fue exponencial. Fue el inicio de las organizaciones de autogobierno territorial y de las estructuras representativas de lo nacional popular. Esto de lo nacional popular, pese que ya se había demostrado, o así hizo su aparición en el 52, la revolución del 52, pero a diferencia de aquella vez, esta era una participación en ejercicio democrático, en ejercicio del voto a través del voto, con un instrumento político propio que permitió la conquista del poder y de ahí la representación territorial mediante la democracia representativa. El instrumento político obviamente fue acusado también de estar relacionado con la izquierda, una izquierda que no mostraba identidad propia, que era muy genérica y que no tenía un contenido nacional.
pero aquello de nacional popular se refleja en el contenido de la reunión de campesinos indígenas y organizaciones populares, que rescata la importancia de la democracia directa y participativa y representativa, pero que a la vez impulsa las formas de democracia intercultural y comunitaria. La fuerza de los campesinos cocaleros del trópico de Cochabamba fue determinante para influir en las comunidades interculturales, dada su relación directa o natural con estas. Se convirtieron además en el vínculo directo para llegar al conjunto de organizaciones campesinas y populares del país. De esta manera, el MAS se convertía al interior de las estructuras organizativas en el referente a seguir, que muchos asumieron como propio y en otros casos fue el canal para participar y además tener éxito electoral. Es indudable que el papel de Evo Morales fue un factor determinante para garantizar el éxito electoral, como también para la continuidad de su gobierno hasta las renuncias del 2019. Aunque su gestión gubernamental no haya sido correspondiente a sus postulados, ya que mucho se encumbró al líder con la idea de que sin él no existían posibilidades de éxito, pero la verdadera base fueron las organizaciones campesino-indígenas, las organizaciones populares, cooperativistas, mineros, fabriles, comerciantes, transportistas y otros, que juntos fueron los verdaderos actores sin los cuales era imposible la llegada y permanencia de Evo en el poder. En el modelo del gobierno a seguir, a nombre de la modernización del Estado, se incorporó un conglomerado heterogéneo de estructuras corporativas que sin supeditarse totalmente al MAS, conquistan las esferas de poder, se hacen del poder, aunque su experiencia anterior sea sumamente precaria, como también su experiencia en el ejercicio propio de la administración del poder. Esto permite al gobierno de Evo utilizar la fuerza de los resultados electorales mayoritarios para hacerse de las instituciones, las debilita y afecta el Estado de Derecho. Estas organizaciones tienen relaciones complejas con el MAS como partido y con el MAS como sindicato, pero sus relaciones son enteramente con el MAS gobierno, bajo una denominada exclusiva clientelar. Vale decir, la relación era solamente clientelar. La singular permanencia de Evo en el poder tiene indicadores claros muy ligados a factores macroeconómicos positivos, a las políticas públicas de redistribución de la riqueza en sectores sociales vulnerables y fundamentalmente a la particular forma de relación entre el líder político, el partido de gobierno, las organizaciones sociales corporativas que lo sostienen. La capacidad hegemónica en el poder se caracteriza por el intercambio político, particularmente con ese entramado de relaciones institucionales, sociales y culturales. Aquella nueva forma que yo llamo nueva forma de democracia pactada en una sociedad heterogénea, diversa y múltiple, tiene otras dimensiones. Es de carácter de reciprocidad, deviene del intercambio de cargos, de privilegios, de prebendas y acceso a recursos a cambio de lealtad y movilización política. El MAS gobierna por medio de estructuras de mediación por diversas formas de participación informal, sostenidas especialmente al interior de los sindicatos y el poder que tiene estos. Tiene una singular relación con las formas populares de representación y en especial la relación con las organizaciones indígeno-campesinas, porque en principio representa sus intereses, los involucra supuestamente en la toma de decisiones, pero fundamentalmente los convierte en un dispositivo de control de las bases. Por lo tanto, la clave del poder está en esas relaciones recíprocas, sin dejar de lado la poderosa construcción de un discurso simbólico alrededor del proceso de cambio y el vivir bien. La concentración heterogénea y plural de la coalición nacional popular que electoralmente el MAS logró concentrar eficazmente, no hizo lo mismo que al desarrollar la gestión de gobierno. Las instancias de coordinación no desembocaban necesariamente en las relaciones de intercambio con las que el gobierno se había iniciado. El pacto de unidad llegó el momento en que actuó paralelamente al gobierno, cuando se dio la Asamblea Constituyente. Logró que sus propuestas queden fijadas en el nuevo texto constitucional.
Esta instancia corporativa del Pacto de Unidad tiende a diluirse debido a la fuerza que ejerce el gobierno, en especial a la fuerza del líder Morales, que se apropia de las instancias oficiales de coordinación y de dirección política. Se hizo un ajuste a la fuerza del Pacto de Unidad y fundamentalmente Evo sentó el modelo autocrático, convirtiéndose en el principal y único mandamás directivo. Ese ajuste a la correlación de fuerzas favorece a los interculturales, como serán denominados los campesinos colonizadores, y por supuesto favorece a los cocaleros del trópico de Cochabamba. Genera intervención de comunidades colonizadoras en Pando, en Santa Cruz, en el norte del departamento de Santa Cruz. Se establecen relaciones de intercambio político para lograr acuerdos y consensos que se expresaban a través de acciones de respaldo al gobierno, pero que también generaban tensiones y desacuerdos con sectores y dirigentes que inicialmente fueron parte del esquema marxista. Las comunidades interculturales, los campesinos colonizadores, no tenían ideología que estuviera ligada a la narrativa indígena, como explicamos con los cataristas. La lógica de los interculturales era mucho más simple, pragmática y vinculada a garantizar y consolidar el acceso directo a los usos de bienes comunes y públicos, a la igualdad tanto en oportunidades como en garantías de expansión que les permita consolidar relaciones mercantiles capitalistas y que les permita avanzar hacia la modernización económica y social. Se instaló en el imaginario la Agenda Patriótica 2025 con la promesa de transformación y construcción de un nuevo Estado, vale decir, el Estado plurinacional. Y por supuesto, el vivir bien. Esta gente nunca tuvo una propuesta de grandes transformaciones institucionales, básicamente exprime la propuesta de resolver la igualdad y la democratización social. Se generó una deuda por resolver, porque no se atendieron las demandas sobre las reformas para el desarrollo de las autonomías indígenas y la democracia comunitaria. Como no fueron importantes, fueron derivadas a un segundo plano. El falso discurso se concentró en atender con predominio los asuntos urgentes o inmediatos de la gestión gubernamental, que era que el gobierno debería atender las demandas sociales para garantizar su apego electoral a cambio de canchas, estadios, coliseos, etcétera, etcétera. Evo era el articulador entre las comunidades interculturales y el sector nacional popular. El MAS tiene bajo el control el conjunto de las direcciones ejecutivas como la CESUTSB y la Confederación del Bartolina Sisas. Se crea un nivel de coordinación al que se incorporan el resto de las organizaciones ya mencionadas, como la COP, los cooperativistas mineros, transportistas, comerciantes y otros. Por supuesto que Evo Morales, como jefe de Estado y líder del proceso de cambio en la cabeza de esta instancia, es el que coordina, pero que no delibera asuntos estratégicos sobre la gestión gubernamental. Su respaldo de la CONALCAM fue solamente de respaldo político, fruto de compromisos y de intercambio gestionados por Evo Morales con cada una de las organizaciones. La construcción del nuevo Estado propuesto y fijado por la Constitución no guarda relación con la agenda de Morales. Como dirigente cocalero busca la expansión e inclusión ciudadana como un proceso de democratización social que le permite asegurar una relación de ida, pero mucho más de retorno. Se aprovecha también de la demanda nacional popular en busca de igualdad social con acceso a bienes y servicios, como también en el ejercicio de derechos políticos y ciudadanos. Surge la figura de una nueva burguesía que se instala en el mercado en busca de una modernización económica y social. Jamás fue un proyecto de transformación, se quedó en aquello. La generación de cambios que dan sentido y finalidad al Estado, la sociedad y la política se diluyen por el fácil acceso que tiene el MAS y Evo a los recursos del Estado. No se puede hablar de una revolución democrática. Aquello nos lleva a analizar a Evo y su singular populismo, caracterizando el populismo como una anomalía de la democracia, como algo típico de los países en desarrollo. La anomalía esta, o demagogia, porque el populismo muchas veces fue asimilado como demagogia, porque cierra todo tipo de análisis y puede ser considerado como un estilo, cierto tipo de llamado al pueblo, una forma de movilizarlo y de usar un discurso, una retórica
que tiene bastante de dicotomía y antagónica en nosotros frente a ustedes. Ocupa una dimensión moral porque pone al pueblo versus las élites corruptas. Es polarizante porque puede ser usada por cualquier político. En el caso del populismo, que en el pueblo versus élites, el pueblo es representado de una manera idealizada, de una forma puro. El pueblo a veces movilizado por la derecha, pero en el caso boliviano es un poco al revés. El indígena como representante del pueblo puro versus las élites militares corruptas. Obviamente el papel del líder, del caudillo, es relevante. Es uno de los rasgos que permite definir el populismo. Es una relación directa entre el líder y las bases, un rasgo que es muy extraño, es que no necesariamente el líder tiene que provenir de las bases, puede ser distinto a ellas. Pese a ello, puede tener una retórica eficaz. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Palenque, que no provenía del mundo indígena y que encarnaba al líder que representaba el carácter moral del pueblo, que lo defiende, que le da garantías, que le da garantías de que va a llegar al gobierno a través de su persona. Es una fusión pueblo-líder. No se puede entender quizás el populismo de Evo Morales sin entender el populismo de Carlos Palenque. De repente no existiría Evo Morales si no hubiera existido el populismo ya hecho por Carlos Palenque. Obviamente hay unas dimensiones en el populismo en la historia. Primero ya lo hemos mencionado con el populismo bajo el MNR, una segunda ola, del neopopulismo, vale decir, el sistema neoliberal, y el último, el populismo duro, con Chávez a la cabeza, Evo, Correa, etcétera, que le agregan una dimensión radical porque hay una dimensión de populismo de izquierda. A Evo Morales se lo considera un populista, pero bajo otros aspectos. Tiene rasgos populistas en el hecho de apelar directamente al pueblo, pero encarnado en el indígena. Pero hay algo que no se encuentra en otros populismos, que es la influencia y la fuerza de los movimientos sociales que respaldan al gobierno. Lo que hace que el vínculo no sea solo líder-pueblo, de arriba hacia abajo, sino la influencia viene de abajo hacia arriba. Por eso es que, más allá de que Evo tenga una cero capacidad de recepción, hay una solicitud de los movimientos de abajo hacia arriba de rendición de cuentas, que además con la posibilidad de discrepar con la idea del líder. Pero sin dejar de ser una nueva izquierda, como lo han denominado otros, no deja de ser un populismo, porque un rasgo del populismo es la tendencia a perpetuarse en el poder y es el prorroísmo, y además a que le interpreta la democracia como el bien mayor de las organizaciones políticas, sin reconocer su democratización interna, una dicotomía terrible. Al analizar, por eso los votos populares, no se puede dejar de lado a Condepa y a Carlos Palenque, que fueron el inicio de todo este movimiento. Hay muchos elementos de movilización en el propio mundo indígena, como también dirigidos al mundo cholo mestizo. Lo que hace Morales es llevar el acento al mundo indígena, donde hay una suerte de sublimación de lo indígena versus Palenque, que ocupa un elemento de cosmogonía que habla de los sectores que eran más mestizos, de los sectores más populares, a los cuales después Morales permitió cierta movilidad. Por lo tanto, Evo ocupa ciertos elementos discursivos ligados al indígena. Ahí volvemos a la idea del pueblo puro, a lo indígena puro, que debe demostrarle al cara que el gobierno es el gobierno de los indígenas, cosa que Carlos Palenque no lo hizo. Ahí viene la diferencia. Evo o los sectores populares y mestizos empiezan a tener voz, a sentirse reconocidos. Allí quizás se encuentra el secreto del éxito político de Evo Morales y del MAS bajo ese entramado muy complejo de elementos simbólicos y sociológicos.
La mayor virtud de Evo fue visibilizar a los eternos ninguneados, a los ignorados. Su peor error fue utilizarlos de escudo y dejarlos en el olvido. Este simbolismo de inclusión de extrema importancia nunca vino cargado de respeto o reconocimiento del otro. Al contrario, se alentó el odio, el rencor discriminatorio con elementos discursivos del indígena para demostrar quién gobierna. El populismo de Evo Morales, lejos de la cosmovisión andina, el respeto e inclusión, se distancia de la dimensión de igualdad, del reconocimiento del mundo más cholo, mestizo, de la clase media, lastimosamente en principio del sector empresarial productivo. Su forma siempre ha estado basada en la construcción de un doble discurso, aplicar la justicia para venganza, y además ignorar prioridades como salud, economía, etc. No se puede dejar de lado que ayudó muchísimo a la bonanza económica producida por los precios mundiales de los hidrocarburos y minerales. El nivel central del Estado creció y además aumentó su influencia en la vida privada del ciudadano. Y lastimosamente, en vez de garantizar el futuro de próximas generaciones, el MAS despilfarra el dinero excedente, forma empresas estatales bajo la ficticia imagen de que el Estado es poderoso y además crea una burocracia estatal impresionante. Consolida un aparato de propaganda descomunal y engaña a muchos municipios con los dineros de la participación popular, pues estos mismos dineros vuelven a los municipios bajo el paraguas del programa Evo Cumple, Bolivia Cambia. Esa burocracia creada bajo una dependencia del Estado incorpora a intelectuales y profesionales que después transformaron al propio presidente y por supuesto al MAS. Este grupo mediocre de intelectuales instrumentalizan para obtener sus deseos y aspiraciones personales al MAS y especialmente a Evo, quien se dejó convencer de que era imprescindible, que debía quedarse en el poder y de que era legítimo. Con el tiempo, el giro programático del MAS, después de lo del Timnis y del gasolinazo, obliga a cambiar la coalición de gobierno y cambia de metodología la agenda. Pasan al poder de las cumbres sociales y amplían la interpelación. Se abre el escenario, mucho más el escenario profesionales a la clase media y a los empresarios. De ahí sale la agenda patriótica, que es la expresión de este giro programático. Ya no está el discurso refundacional, ni que todo lo que fue pasado fue colonial, y la agenda ya no es plurinacional, sino que es patriótica. Lo común en estos dos modelos es el presidencialismo. La diferencia es que el presidencialismo de mayoría no necesita pactos, a diferencia del anterior, que necesitaba además de una interacción entre partidos. Lo negativo era el cuoteo antes, pero lo positivo era el desarrollo de equilibrios programáticos. En el presidencialismo de Evo hay una cúspide donde se deciden las cosas y las interacciones son dentro del partido mismo. Hay una coalición distinta, pese a que es inestable y flexible. Y por último, quiero hacer referencia a lo que en el último tiempo ha ocupado la agenda política, especialmente de la oposición, pero que no ha hecho nada. Llamo yo a la hidra de dos cabezas, porque el MAS parece transitar del populismo a la socialdemocracia. Está dejando atrás su estilo de aquel líder carismático mentiroso. Es decir, que el MAS parece transitar a una socialdemocracia. Luis Arce quiere derrotar a Evo y quiere hacer un partido más burocrático, un camino más pragmático. Parece que quiere quedarse, pero las fisuras son muy profundas. Hay una reconfiguración que parece la deconstrucción del movimiento indígena. Cuando se aprueba la Constitución, las demandas del movimiento indígena se concretizan en derechos colectivos con libre determinación de sus territorios. Pero ahora tenemos un problema. Las demandas
se hacen con pueblos, con relaciones bilaterales, con pueblos específicos. Por eso el SIDOB y el CONAVAP existen formalmente, pero ya no como movimiento social. Eso debilita en el caso de la negociación. Hay un cambio en lo que significa la hechura del movimiento del manejo político. El desarrollo del MAS no parece tener un avance o un incremento. No solo pasa por las cúpulas o la divergencia profunda, que parece cambiar al MAS totalmente, pero hay cosas que no están atendidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la consulta previa como derecho colectivo cuando se aprueban las leyes orgánicas? Y por otro lado, el régimen electoral nos dice que las consultas no son vinculantes. Hay un vacío que deja flotando el ejercicio de los derechos de los pueblos, porque no puede haber tampoco una contraposición entre soberanía del Estado y capacidad de autodeterminación de ningún sujeto del colectivo, para decir de estas organizaciones. Ahí está el Estado. Parece un giro a la derecha, no sé si da para tanto. En la Constitución del Pacto de Unidad se decía autogobierno, ahora se pone libre determinación. No aparecen puntos de equilibrio. A aquello, mi amigo Fernando Mayorga le llama incertidumbre táctica. Luis Arce Catacora ha manejado un gobierno tecnocrático de izquierda que maneja ciertas partes de los sindicatos y organizaciones sociales. Ha establecido una distancia con Evo Morales. La lógica del MAS es confrontativa, poco dialogante y sin margen de cuestionamientos internos. Es una línea dura de disciplina interna que mantiene y es vital para sostener códigos y narrativas. Por lo tanto, no existe la formación de nuevos líderes, solo se impone el adoctrinamiento. No pueden surgir cuadros políticos que vayan a interpelar, pueden ser eliminados. Por eso empezó aquello con la solicitud de que debería haber una renovación y que la renovación era irreversible en el MAS. El diputado que planteó aquello, que era muy cercano a Choquehuanca, fue expulsado del partido. Pero saltaron voces también que decían que el MAS no era, que el MAS es del pueblo y no es de Evo Morales. Se ha acentuado esta división interna con lo que ha ocurrido con el problema del narcotráfico. El ministro del Castillo declaró que algunos dirigentes se estaban llenando los bolsillos gracias a la explotación y comercialización de la hoja de coca. Obviamente aquello desató un tsunami en las 6 federaciones del Chapare, pidieron su cabeza y además hicieron que varios ministros salgan del gobierno. Evo dijo bien claro que no iba a haber reconciliación con los fascistas y que no podía cuestionarse la figura de Evo. Choquehuanca le contestó que debía haber una renovación, que existía la capacidad y miles de jóvenes que podían conducir fácilmente en el futuro del partido. Esa fue la ruptura que inició lo que ahora se denomina la ruptura al interior del MAS. Evo Morales empezó a atacar a Arce, pidiéndole a través de las 6 federaciones una rendición de cuentas. Y pese a que el gobierno fue fuerte con su triunfo electoral, no ha obtenido la capacidad de desplegar sus políticas, especialmente con los sectores afines al MAS. Recordar, por ejemplo, la abrogación de la ley contra ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Fueron los sectores aliados al gobierno que no permitieron que la ley pueda investigar la fuente de sus fortunas. El segundo caso emblemático fue la puesta en marcha del requisito de portar el carnet de vacunación, y que después de 6 días tuvo que parar porque los movimientos sociales aliados al MAS vinieron a la anulación del decreto. A diferencia de Evo, que tenía totalmente el mando sobre la magistratura del país, la jefatura del partido y la dirección de las 6 federaciones de cocaleros,
con lo cual tenía el poder estatal, el poder partidario y el dominio sobre uno de los sindicatos más relevantes del país. Arce solo tiene el poder gubernamental, que tampoco es poca cosa, es el poder real, pero con muy poca influencia sobre el partido, no tiene llegada a las bases campesinas. En esta confrontación, Arce ha puesto en juego toda su existencia en la vida política. Busca un impacto porque se aferra a la idea de que es el único capaz de solucionar las demandas de los ciudadanas. Por otro lado, Evo precisa el aparato orgánico del MAS para el retorno y para el retorno al poder, y el distanciamiento con Choquehuanca lo afecta. Por el otro lado, el vicepresidente está enfocado a cuestionar la no alternancia porque lo afecta directamente a él. Por eso, Evo debe evitar que su fuerza de arrastre político de Choquehuanca no sea tan relevante de manera que lo obligue a alienarse otra vez detrás de él. Pero David emplea el mismo aparato de gobierno como lo hizo Evo para hacer políticas a su favor. El discurso, obviamente lo conoce bien, fue el embajador por excelencia para posicionar aquella dirección ideológica del movimiento indígena campesino, e incluso para posicionar a Evo caudillo, a Evo líder y a Evo presidente. Por eso que trabajar para él y por él no será difícil. Cuenta con el aparato, el dinero y el tiempo. Es muy probable que no logre la fuerza suficiente para disputar la candidatura a Evo, pero aquello entonces puede desatar el hecho de que Arce vaya por su cuenta, tal como ha sucedido en el Alto con la actual alcaldesa. Las tensiones fuertes que se han dado en el MAS han sido muy emblemáticas a partir del caso del coronel Maximiliano Dávila. Ha profundizado las divisiones internas y confrontaciones dentro del MAS. Por un lado, ha levantado una fuerte tensión entre las masas cocaleras del Chapare, que están directamente ligadas a la producción de coca para el tráfico de cocaína. Ha generado una confrontación de las dirigencias chapareñas contra Arce y obviamente contra el ministro del Castillo. Pero Arce tiene que tener mucho cuidado porque tiene que cuidar la imagen de un gobierno que no esté penetrado con temas del narcotráfico. Aunque la presión de Evo sea constante para hacer creer que necesita que el gobierno sea paladín en esta lucha contra el narcotráfico. Choquehuanca, por su lado, ha mostrado ya musculatura por su trabajo con las entidades campesinas en 5 o 6 esquinas del país. Tiene varios departamentos y en especial muchos sectores de La Paz y en especial del Alto. Ha sumado respaldos desde Potosí y también organizaciones marxistas en Beni, Pando, Santa Cruz. Y por último ha logrado también el apoyo de organizaciones y dirigentes que antes estaban ligadas al Malco, Felipe Quispe, y que no es poca cosa. Por eso con la imagen de Evo Morales seriamente cuestionada, se ha planteado una nueva opción, la continuidad hacia un segundo periodo del gobierno de Arce con la posibilidad de hacer un binomio con Eva Copa. Hay sectores que prefieren que Arce sea el puente hacia una renovación y otros que plantean que Arce continúe con el propio Choquehuanca, especialmente si se mantiene la estabilidad económica. Todo ha generado una incertidumbre interna y otra vez ha abierto el discurso o el diálogo o la pelea esta que muchos dicen que demuestra la intención inicial de Evo Morales de retornar al poder mucho antes del 2025. Creo que eso es todo. Muchas gracias.